Saludos, bienvenidos a todos al Liceo Night. Pueden dejar sus comentarios, sus saludos. Buenas noches a las personas que se están uniendo. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí en una transmisión más de Liceo Night, ¿no? O sea, aquí estamos con el buen José Villanueva, quien les habla, soy Darwin Gutiérrez, y estamos aquí en las actividades de estas conversaciones distendidas que solemos tener cada, cada semanita. Cada semanita Ujú. lo tratamos de tener el buen hábito de conversar sobre temas diversos, ¿no? Temas no diría de actualidad, pero sí bueno, de las cosas que van apareciéndonos interesantes, ¿no? Quizás puedo comenzar un poquito hablando qué has estado revisando últimamente, así como un poco distendido, y yo también te puedo comentar qué he estado revisando, ¿sí? ¿Qué te parece? Ya, sí. Sobre lo que estábamos revisando, normal. Ujú. ¿Tú empiezas o yo empiezo? O Tú dale, hacemos tú bien dale, tiempo. tú dale, tú dale. Ah, ya, genial. Bueno, ahora último que he estado viendo. Bueno, ahora como estoy en Twitter, sigo bastantes laboratorios, ¿no? Laboratorios relacionados a neurociencia, neurociencia conductual, ¿no? Y también un poco a psicología ecológica, ¿no? Aunque la mayor parte me pongo a ver un poco sobre estudios comparados, ¿no? Mi gusto culposo, ¿no? Digo culposo porque acá en Perú no hay mucho, no hay mucho. Entonces, en pregrado lo tenía así, ¿no? Como que quiero y no hay. Y ahora lo retomo, ¿no? Sí. Y nada, ¿no? Viendo un poco estudios sobre análisis conductual en insectos, seguimiento de conductas, ¿no? Con Machine Vision. Entonces, un artículo que leí hace poco fue la explicación de por qué ciertos insectos se acercan a las luces, ¿no? A luces artificiales, ¿no? Y es algo que afecta a su sistema de orientación, ¿no? Entonces, se hace todo un seguimiento mediante videos de larga duración, ¿no? Y de ahí se hace ciertos análisis, ¿no? Comportamentales. Bastante interesante, ¿no? Eso es lo último que me acuerdo ahorita, ¿no? No, ok, ok, no, pues está, a mí me encanta el campo de la visión por computadora, ¿no? A mí me fascinó la primera vez que lo vi, me pareció algo como estamos en el futuro, o sea, como Claro, ya ya, el ya futuro es llegamos. hoy viejo, ¿no? Así como ya estábamos, y me acuerdo que la primera vez que vi algo de visión por computadora era con eh, ¿cómo se llama? El programa que se llama Etovision, ¿no? El Etovision, Ya. en el lugar donde estudié mi posgrado, y cómo seguían, ¿no? Traqueaban una ratita, ¿no? O sea, rastreo de la ratita. Me parecía interesante, nunca lo había visto, me pareció novedoso, y sobre todo con esta característica, ¿no? Que es el registro continuo, ¿no? Registrar las cosas de manera continua y los cambios en espacio y tiempo. Entonces, y luego ya lo vi, creo que tú me comentabas ahorita lo de las moscas, lo he visto en chimpancés, lo he visto, o sea, se ha vuelto un campo en todo, ¿no? Casi todo, En y, o sea, Zebrafish, en modelos de planarias. Sí, sí, sí. sí, ¿no? Pero es algo muy bonito porque te permite ver en tiempo real el cambio, ¿no? El cambio de lo que está pasando, y con eso dejas quizás de lado algunas formas de meter ruido, ¿no? A la información. Entonces, pues como ya está allí, tienes que, de alguna manera, el dato está presente, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a incrementar nuestras cosas. Creo que lo hemos conversado también en otros momentos, ¿no? Con algunos otros miembros de la asociación, que era o sea, al final los saltos más importantes en el campo de la ciencia no vienen tanto o no solamente vienen del campo de la acumulación del conocimiento, sino más bien
cambios tecnológicos, ¿no? Que hacen que el tipo de investigación tenga un salto cualitativo, ¿no? Entonces, eso me parece muy apasionante, ¿no? Y la visión por computadora es algo que ha llegado, yo creo que va a quedarse mucho tiempo, tiene muchas proyecciones y te permite responder preguntas que habían estado o están muchas de ellas en la historia de la ciencia del comportamiento, en la gran variedad de ciencias del comportamiento, y que han quedado inconclusas o sin resolver, pero que gracias ahora con la visión por computadora y la capacidad de analizar grandes datos, grandes datos, de que te bota o sea, por cada frame, por cada segundo te bota una trayectoria y eso multiplicando por la cantidad de frames o sí, de imágenes en un video para que sea más claro. Entonces eso es como, bueno, pues ya se puede resolver muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que antes no eran tan fáciles, ¿no? Y nada, ¿no? Y qué bueno que lo tenías ahí. Yo estuve revisando para asuntos de mis cosas, de mis cosas de Ujú. investigación, un tema o asunto de Vygotsky. Creo que he tenido que volver a él a, algunos conceptos que me parecían claves para un escrito que estoy haciendo. Y nada, no hace mucho que no lo he revisado, Vygotsky, pero ahora que he vuelto a releerlo, me parece sí, siempre interesante, ¿no? Interesante para lo que significa una forma o un tipo de comportamiento en la cual no necesariamente está sometido al entrenamiento directo, ¿no? Creo que esa es la mejor descripción, pues hasta por el momento que tengo, ¿no? O sea, cuando hay entrenamientos directos y cuando no los hay y cómo se pueden configurar, ¿no? Los desempeños de los humanos o incluso de los animales, pero que no necesariamente hayan brotado del entrenamiento directo, ¿no? Sino más bien de una apertura, una oportunidad deliberada de falta de alguna instrucción, digamos así, y cómo las personas y los animales, a humanos y no humanos, eh, mm, tienen desempeños muy peculiares, ¿no? Muy interesantes. ¿Sí? En el caso de Vygotsky, pues la diferencia es obviamente su punto central era los casos donde involucraba el habla, ¿no? El habla, que ya seguramente por ahí muchas personas pueden decir, bueno, se dice que justamente el libro del lenguaje y pensamiento es una mala traducción. De hecho, es habla y pensamiento, ¿no? Entonces, eso, hasta el Ya. cansancio siempre se dice. Lo he escuchado tantas veces, es como el de la clásica esta de lo bizarro, ¿no? La gente dice bizarro, dice, no, la versión inglesa o el sentido inglés o el sentido. La clásica, en el campo de Vygotsky es Sí, como eso, ¿no? Ah, no sabías que sí, les habla y sí, pensamiento, ¿no? sí, 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 sí entiendo que ha sido bastante malinterpretado también, ¿no? Con esta noción de que realmente no es un constructivista, ¿no? Y más sea por un enfoque histórico-cultural, ¿no? Que es algo que he visto que está saliendo bastante en redes también, ¿no? Ha estado tomando fuerza. Sí, sí, viene de una tradición soviética, ¿no? De la psicología soviética, materialista, histórico-materialista. Y bueno, sí, no, efectivamente, yo no sé, o sea, al final, no sé qué tan importante es la verdad, ya con el tiempo, creo que es eh, creo que lamentablemente por las condiciones de nuestros países, Ujú. sobre todo el campo ya me conoces, ya me has escuchado. Si hay algo que yo puedo aportar en mi vida, de mencionarlo siempre, recordarlo todo el momento, es mi respeto por las profesiones, ¿no? O sea, yo me respeto a los psicoterapeutas, no creo que sean solo psicólogos, te respeto mucho, creo que es una profesión muy valiosa. eh, También al propio psicólogo, a los neurocientíficos, pues,
creo que lamentablemente como en nuestros países hay un fin generalmente como falta de oportunidades, entonces todos se juntan, ¿no? Entonces ese es el asunto. Todos se juntan y cuando todos se juntan, todos comienzan a tener poca cultura del entendimiento, ¿no? O sea, de sentarse y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te interesa? ¿No? Y ahí justo ahí cuando se juntan todos, porque había muchas personas que le interesaba, y en el caso del campo educativo, ¿no? Que eso ya tiene un nombre, ¿no? Que es la pedagogía. Entonces, a ti te gusta la pedagogía, te gusta saber por qué las personas, cómo aprenden y cómo enseñan. Pero eso es un campo, ya existe, ¿no? Es un campo de la pedagogía. De hecho, hay un campo que se llama pedagogía experimental alemán, que es muy innovador en los 1800, en los 1900, en los inicios, que lamentablemente se quedó atrás por las guerras, ¿no? Las guerras mundiales. Pero ya existe, ¿no? La pedagogía y son válidas las preguntas de por qué la gente aprende y por qué la gente no aprende y no es un terreno exclusivo de los psicólogos ni tampoco es un terreno exclusivo. Es un terreno del conocimiento humano, ¿no? A mí me gusta llamarlo así. Entonces, lamentablemente ellos con esos intereses se juntan con otros intereses y ahí se pelean, pero más por un sentido. Creo que yo lo describo muy bien con estos episodios de Naruto, ¿no? No sé, bueno, no sé si has podido ver Naruto. Ya. Los Uzumaki versus los... No Porque tanto, son dos clanes, sino ¿no? sí, pero más que todo a mí me gusta el mensaje de Naruto, que es el mensaje de que gran parte Evangelizar. del problema de todo el mundo ninja o shinobi es que no pueden hablar de las mismas maneras sobre las cosas. O sea, y Jiraiya, el maestro de Naruto, le dice, tiene una frase muy bonita, ¿no? Que justamente cuando está escribiendo el libro de Naruto, ¿no? De ahí viene el nombre de todo. De hecho, a mí me hubiera gustado que ahí acabe Naruto, ¿no? O sea, cuando Ay, en la saga de Jiraiya y cuando Jiraiya muere y dice, ya, este es el libro Naruto, ¿no? O sea, ese es la novela del ninja que va a acabar con todo, con todas las venganzas, las iras, las cóleras, las revanchas, ¿no? Del mundo shinobi, ¿no? A mí me gusta eso, ¿no? Y Jiraiya tiene una frase muy bonita que dice, cuando logremos entendernos, ya no va a haber guerras, ¿no? O sea, y yo creo que es lo mismo, ¿no? En el caso de la ciencia del comportamiento, para no hablar de psicología nomás. Hay muchas ciencias del comportamiento que le interesan el tema, el comportamiento. Humano, animal, no humano, ¿no? Generalmente porque el comportamiento está más ligado al organismo entero, digámoslo así, o está más ligado a eso, aunque se entiende cuando se habla de comportamiento de galaxia, comportamiento de... Entonces, pero en la práctica se entiende como, pues, generalmente te interesa lo que hacen los animales, humanos y no humanos. Entonces ahí, pero hay a ti te puede interesar eso por muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, tú tratas de argumentar, por ejemplo, el caso del constructivismo me parece más, es una postura que es más pertinente al campo de la pedagogía. ¿Sí? claro. O sea, es como es una respuesta contestataria al asunto de si se está bien enseñar a las personas con objetivos previamente planteados o si es mejor una posición en la cual el propio estudiante Claro. puede construir su perspectiva de su conocimiento en el camino que va haciendo. Bueno, esa es una pregunta. Por lo tanto, si es el constructivismo o lo que no es constructivismo, ¿no? Creo que hay un gran cisma entre ambos casos, en la pedagogía. Y bueno, entonces uno puede decir, bueno, Vygotsky da aportes al constructivismo, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero que sea constructivista es como, bueno, ¿no? Eh, creo yo que eso se resuelve muy bien con esto que te comento. ¿A qué le interesaba a Vygotsky y qué le interesaba a los constructivistas, ¿no? No por lo que dicen, y eso creo que hay una gran diferencia, ¿no? No por lo que dices que te interesa, sino por lo que haces cuando dices que te interesa, que es otra cosa. Sí, o sea, es como, y no me quiero meter en problemas, pero es como cuando yo veo los contextualistas, ¿no? Dices, bueno, sí, me interesa la ciencia contextual, pero más allá de lo que te diga,
qué es lo que hacen todo el día, qué es lo que, de lo que hablan todo el día. Y si ese campo históricamente ya existe antes de lo que ellos dicen, mejor hay que ayudar al entendimiento, más que generar más problemas de entendimiento. Entonces, eso ya es un campo, se llama la salud mental. Entonces, ese campo de la psicoterapia, la salud mental. No es un campo científico en un sentido como otros, ¿no? Entonces, ¿por qué le tratas de meter? Bueno. Y dice, no, si a nosotros nos interesa la investigación, bueno, no me quiero meter en problemas, pero vean qué es lo que hacen, vean de qué hablan, vean no lo que dicen que hacen, sino lo que dicen mientras lo que están sobre lo que están haciendo. Eso es lo más relevante. Entonces, de igual manera, eso lo aplico igual para todo en mi vida, casi. Entonces, igual como Vygotsky, ¿no? Vygotsky le interesó el campo de la educación, sí, pero como un ejemplar para responder algunas preguntas, que eran preguntas de psicología, sobre todo la psicología del pensamiento y del lenguaje humano, ¿no? Eso era lo que quería, ¿no? Entonces, sobre las funciones superiores, que le llamará en su momento, las funciones superiores. Y ya, bueno, pues entonces, que eso tiene implicaciones en la constructivismo, sí. Pero como de nuevo lo comento, como todos están juntos, todos los intereses están juntos y a veces quizás no hay el tiempo debido para reflexionar sobre los mismos, pues se pelean, ¿no? Se pelean con ti, con esto, pues bueno. O se trincheran, ¿no? Porque a veces uno se enamora más que tener una visión crítica, ¿no? Hablo de teorías, ¿no? Uno Sí, se apega más a ciertos sí, enfoques que por continuar analizándose y entender de que el conocimiento igual científico no va en constante cambio, en constante crecimiento, y eso implica también que se refuten ciertos postulados y que se puedan ir actualizando, ¿no? Si se conserva o se revisa, ¿no? Eso también parte de una práctica más saludable, quizás, ¿no? En ese sentido, sí. jugando con términos de salud, quizás, ¿no? Sí. Claro, sí, no pasa nada. Nosotros nos entendemos y no pasa nada. Pues, pero ¿quién se puede molestar con el buen Vygotsky? La verdad me parece un tipo muy brillante y, Se nos y de fue igual joven, manera, ¿no? lástima. Claro, es como decir que, es como con el amigo Diego, que ha tenido también, ha estado por aquí, lo hemos estado conversando en su momento. Diego Torres me refiero, Diego Torres Marrufo, cuando decimos, bueno, y lo he escuchado y ahora cada vez me parece más frecuente ver que muchas personas creen que Skinner se dedicó a dar consultas, ¿no? A hacer psicoterapia, ¿no? O sea, sí, o sea, porque, y que el conductismo radical es una filosofía para hacer psicoterapia, ¿no? Y creo que ahí hay un gran problema, ¿no? Porque no está hecho para eso. Y no significa que no pueda ser empleado, sí, ojo, pero es igual como lo que pasa con Vygotsky, ¿no? El trabajo el planteamiento histórico, social, crítico, está hecho o él lo construyó o hizo algo para ciertas cosas, que pueda ser empleado para lo que los americanos lo hicieron, o sea, emplearon el pensamiento de Vygotsky para hacer una crítica con el sistema educativo, pedagógico de su país. Claro que sí, pero eso no hace que Vygotsky sea. Sí, sí, no sé si. De igual manera, el que muchos psicoterapeutas latinoamericanos vean en el análisis funcional de la conducta un interés genuino para ordenar y sistematizar su práctica profesional, no hace que Skinner haya tenido esos intereses necesariamente. Sí, y ahí yo le decía, sí, pero lo puedo, sí se puede y tiene muchos efectos favorables, ¿no? Pero también lo restringe y lo metes en discusiones donde él necesariamente no estuvo interesado. Y eso me parece un poco injusto con los autores. Sí, eso es lo que podría decir. Me parece un poquito injusto porque estarías Claro, comparándolo porque con alguien que se ha dedicado toda su vida. Por ejemplo, ¿quién sí, no? ¿Quién es? uh-huh. Y para mí es un gran referente, que es Lázaro, ¿no? O Ya. sea, Uh-huh. Lázaro es un tipo. No coincido con lo que él dice, no creo, pero hay que revisarlo, hay que leerlo y me parece muy triste, ¿no? Que a veces no se le da el crédito, los créditos debidos, ¿no?
eh, Lazarus fue el que reemplazó a, a, a Wolpe, si no me equivoco, sí. Eh, lo reemplazó a Wolpe del hospital, la clínica que tenían en Sudáfrica, si no me equivoco. O sea, él fue el que le siguió en el trabajo. Y a él le debemos grandes cosas de la psicoterapia de evidencia y la crítica, de reflexiones. Y Y tiene él varios sí manuales construyó, aplicados, claro. Ujú, pero él sí construyó una teorización de la psicoterapia. O sea, él se dedicó ujú, a hablar y a construir y a hacer cositas ahí que no te gusten, que no coincidas con eso, ¿verdad? Cierto. Pero esa está en las ligas, ¿no? Esas es las ligas y a eso hay que revisarlos, ¿no? Hay un montón y no es el único, hay mucha gente que ha dedicado su vida. Otro señor que a mí me interesa muchísimo, que es Goldayam, él también hace lo mismo. De hecho, yo siento más afinidad con Goldayam que con Lazarus en el campo de ya, la psicoterapia. Pero esas son seguro. otras ligas, ¿no? Son otras Ujú. ligas. No es lo mismo que lo que hacían Skinner. Skinner, Sidman, que son otras cosas que Otras hacían. líneas de investigación. Línea de investigación y de reflexión crítica y de pensamiento, o sea, Ujú, las cosas que siempre, esa es la recomendación que le diría. ¿Qué es lo que hace la persona todo el día? ¿A qué se dedica? De eso hay que estar hablando con esa persona. ujú, Sí, y lo otro hay que tomarlo siempre como una referencia, como una apreciación, como algo que está allí presente, ¿no? Pero no es necesariamente un conocimiento de primera mano. Eso es lo que quería, ¿no? O sea, cada vez con el tiempo más reconozco la importancia de la praxis, ¿no? Y la praxis de un psicólogo, a pesar de lo que nos dieron las universidades latinoamericanas, no es el consultorio, sino la praxis es el campo de investigación, o sea, de responder preguntas de lo que están sobre el comportamiento humano o animal. Ese es su campo de... Así, penetrando el mundo real, ese mundo, así pueden saber si están equivocándose o no están equivocándose. La estructura de una consulta o un campo psicoterapéutico como salud mental es muy restringido para capturar necesariamente todas las cosas que suceden con una metodología de investigación. Entonces, no es el lugar donde vas a encontrar las respuestas de, eh, necesariamente, ¿no? Entonces, hay una dificultad y de hecho ya existe un campo de la sociedad que se dedica a poner en entredicho las ideas que hay en psicoterapia, ¿no? No solo en psicoterapia, sino en cualquier intervención en el campo de la salud, que ya es el campo justamente que se dedican a realizar metaanálisis, revisiones sistemáticas, el campo de la bioética en la psicoterapia, ¿sabes? O sea, eso no quita ni desmerita el trabajo de los demás, pero no es al cual se dedicaron todo el tiempo, entonces hay que tomarlo como eso, ¿no? Como prestaciones en su tiempo y en su espacio, ¿no? Pero volviendo a lo de Vygotsky, pues eso yo, ¿no? A mí me gusta, recuerdo mucho a Jonathan Tirado que en su momento nosotros nos comunicamos con el profesor Ricardo Pérez Almonacid justamente porque él trabajó mucho sobre una revisión sobre Vygotsky en su tiempo y nosotros estábamos muy interesados y yo la había leído ya de hace muchos años. En ese momento, ¿no? Y ahora pasó como 10 años, me supongo. Y, la, y ahorita que lo vuelvo a leer, pues, y me parece muy, muy, muy fresco todavía, ¿no? Muy fresco, muy, muy interesante, aunque de nuevo, ¿no? No, no tenían los mismos, no a todos les interesan las mismas cosas, a veces es importante simplemente. Creo que eso también nos puedes contar tú también, José, ¿no? Por tu experiencia con el caso de la neurociencia, ¿no? Creo que es muy claro la otra vez que estamos hablando, que conversamos o sea, hay muchas cosas interesantes, ¿no? En el campo de las neurociencias y que tienen otros objetivos también con el comportamiento, pero no los mismos que necesariamente un analista de la conducta o quizás si alguien que le interesa salud mental, ¿no? No sé si también nos puedes comentar un poco de eso, ¿no?
Claro, desde las neurociencias igual se utilizan los experimentos conductuales, se utilizan paradigmas como de los animales, pero es como una parte del engranaje, ¿no? De todo este proyecto que implica neurociencias, es una parte de análisis incluso, ¿no? Si hablamos desde las neurociencias del comportamiento, neurociencia conductual, ¿no? Ya que se busca de una u otra forma correlacionarlo, ¿no? Con la parte neural, ¿no? Con la parte de los circuitos neurales, las bases biológicas, ¿no? Y eso es como una parte de, ¿no? Es la lógica que ellos tienen, ¿no? En su análisis. Sí, y como si ves las líneas de investigación directamente desde el conductismo, ¿no? Desde las ciencias del comportamiento experimental, por así decirlo, es un foco de atención totalmente diferente. Y además que esto le sumamos que las neurociencias incluyen otro tipo de disciplinas también, desde la biología, ¿no? Desde la neurología, ¿no? Psiquiatría incluso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, viene con un complemento con otras ciencias, ¿no? Y es por eso que forma parte de un engranaje, ¿no? Es como contribuyen varias ópticas, ¿no? Entonces, no es como que una tome un rol central, por así decirlo, ¿no? Y eso sí lo he notado, ¿no? En los trabajos experimentales, que se utilizan los paradigmas, pero podría decir que a veces quedan relegados, ¿no? Y es por eso ese artículo, no sé si tú has leído, pero de Neuroscience Needs Behavior, ¿no? La neurociencia necesita la conducta, donde se busca justamente cambiar cierto sesgo reduccionista, ¿no? Donde pensamos que conociendo el sustrato neural, ¿no? Se va a poder explicar el comportamiento, pero vemos que la necesidad más que nada es primero determinar cuál es, digamos, no sé si decirlo, la problemática o, digamos, cuál es el comportamiento en sí a explicar para ver cómo se correlaciona. O sea, va al revés el foco en realidad. Se debería priorizar el comportamiento para dirigir los eventos neurales, no al revés, ¿no? Los estudios neurales. Ese es un artículo muy bonito que me gusta porque también habla de niveles de análisis, retoma ciertas ideas de un teórico, ¿no? Mars, no sé si lo has leído, Mars. No, no he tenido la oportunidad, ¿no? No, no, sí. Sí, sí. Bueno, habla de ciertos niveles de análisis, ¿no? Desde la computación, un nivel algorítmico y un nivel de implementación, ¿no? Que es más físico, ¿no? Y aquí, dentro de la problemática central que es la computación, eh, en este artículo se interpreta al comportamiento como la computación, ¿no? El problema principal a ir resolviendo, ¿no? No, o sea, Porque la implementación son los mecanismos físicos. El algoritmo es quizás cómo estos mecanismos físicos se pueden ir eh, traduciendo quizás en cierta dinámica en cómo va ocurriendo, ¿no? Y la computación es como estos dos juegan en desarrollar cierto evento, fenómeno que puede ser el comportamiento en este caso, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Bueno, me llama la atención en este momento, ¿no? Es lo que no, estoy revisando también. está muy bueno, ¿no? Yo la verdad no soy tan conocedor. Me gustaría saber más, ¿no? De hecho, qué bueno que lo traes de colación, y eso ahí podemos revisar más del campo de la neurociencia del comportamiento, pero a eso te permite también ver, pues sobre todo el caso de los tejidos, ¿no? El caso de los tejidos y cómo la conducta, definiéndola de manera más precisa, o sea, siendo ayudada quizás como por la psicología, puede dar más información relevante sobre los cambios en los tejidos, ¿no? Justo, y no al revés, ¿no? No el cambio de los tejidos, porque lamentablemente, pues, los términos a veces, que también tiene el que sí puedo revisar es este del de asuntos filosóficos del Edenet, es el Edenet, creo que una vez lo compartiste también, creo que Claro, tú pudiste revisar. Me parece muy, sí, muy sí, sí. bueno ese libro, pero habla muchas cosas de ese tipo, ¿no? O sea, de las neurociencias que le puede ser mucha ayuda a tener mayor claridad sobre los conceptos psicológicos, ¿no? Y ellos lo dan por sentado, ¿no? Como si fueran necesariamente categorías inamovibles o parte de la naturaleza, ¿no? Como la memoria, la atención, la percepción.
cosa que pues podrían ser beneficiados, digámoslo así, de tener una visión quizás más precisa, ¿no? De los cambios comportamentales y quizás más de tercera persona sin recurrir a estos tipos de conceptos que agrupan de manera arbitraria para otras cosas al comportamiento, ¿no? O sea, cuando hablamos de percepción, de lenguaje, de pensamiento u otros, generalmente estamos hablando más de campos de interés de investigación que ha tenido la psicología, pero no necesariamente la unidad de análisis que tienen estos campos de acción. Y ahí es cuando se confunde, ¿no? El campo de la unidad de análisis de la, por ejemplo, si uno ve el trabajo de Vygotsky, no necesariamente la unidad de análisis es, bueno, que está bien, no, la unidad de análisis es generalmente los usos del signo, ¿no? El concepto de signo es muy importante en su trabajo, ¿no? El concepto de signo como un instrumento mediador, y ahí viene la unidad de análisis para mí en el campo del trabajo de Vygotsky, ¿no? Como la variación en el uso de una herramienta puede facilitar o entorpecer la generación de otros comportamientos no entrenados directamente. ¿Sí? Entonces, ese es el campo de análisis, ¿no? Entonces, eso se puede escribir de manera muy, muy precisa, y a los neurocientíficos les puede interesar, ¿no? De hecho, ya hay varios, ¿no? Recuerdo por otro asunto de mis cosas que, por ejemplo, un campo que se ha vuelto muy interesante a partir de los 80 es lo que se llama el razonamiento analógico en el campo de las neurociencias, y tienen esos intereses también. Entonces ya no ven, ya han abstraído una característica muy peculiar que es el razonamiento analógico, lo describen y todo, y ya no a los grandes tópicos que son más que todo campos y no unidades de análisis, ¿no? Eso es es más bien unidades, Y, sí. bueno, incluso retomando la premisa que nos comentas, creo que parte de eso también es porque me interesa un poco el estudio comportamental también a nivel de insectos, ¿no? O de organismos más simples, porque te ayuda a no caer con estos conceptos tan ambiguos o tan amplios, ¿no? De hablar de que exista un mapa interno o el debate de un reloj interno, ¿no? O incluso, ¿no? Utilizar el términos como memoria, ¿no? Como atención, ¿no? Términos que quizás pueden ser muy amplios, ¿no? Y que se utilizan incluso con ciertos animales que ya pueden ser hasta mamíferos, ¿no? Porque se atribuyen quizás eh, ciertas nociones que pueden ser similares a las que uno puede considerar a las de un humano, ¿no? Pero cuando quitas todo eso, cuando quitas todo ese factor que uno suele humanizar en los animales, ¿no? Y ve organismos más simples, ya te permite analizar el comportamiento de forma quizás más directa, ¿no? Más libre de esos sesgos, ¿no? Que de una u otra forma uno atribuye, ¿no? Uno Ujú. como observador, como científico, puede atribuir, ¿no? Y por eso es también parte de mi interés, ¿no? Con organismos bastante simples, ¿no? Eso y por Ujú. un tema de presupuesto, obviamente, que siempre en laboratorios va a ser mucho Sí. más accesible, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Y, ahí y, y yo ahí tendría una acotación, ¿no? O sea, la verdad a mí simplemente domino el comportamiento humano, pero eso no quita que mi interés sea necesariamente el interés de todos, ¿no? Creo que también los hacen compartimos eso. O sea, no, yo no puedo definir, por ejemplo, la psicología a partir de mi interés, ¿no? Ni tampoco tú, ni nadie, ¿no? O sea, eso es un problema muy, muy recurrente en el campo, ¿no? O sea, entonces, efectivamente, ¿no? Yo ahí la única observación que tendría es que casi siempre, a veces está enfocado en los animales más simples, a veces ha hecho, no digo, o ha colaborado, digamos, de alguna manera a, cierto prejuicio, ¿no? Con el campo de las ciencias en el comportamiento. Es decir, como el prejuicio de, bueno, es que solo puede entender cosas sencillas, o cosas así, pero no las cosas más profundas o últimas o finales, ¿no? Y no es tanto por el que investiga cosas simples, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, cosas simples no es algo que sea sencillo. Cuando se dice simple, creo que se hace referencia a la cantidad de factores involucrados.
Eso es, hay eventos más complejos y eventos más simples. Es decir, que hay más factores involucrados y menos factores. El comportamiento humano, y yo me atrevería a decir el comportamiento gregario, más que se atribuye solamente al humano, sino al gregario en general. La agrupación entre individuos genera cosas muy peculiares, ¿no? Muy peculiar. Y ahí es donde lo vuelve más complejo. No tanto porque Justo, hay, no sé, claro, porque aquí marcamos la distinción quizás entre este término que puede ser utilizado de forma peyorativa, el tema de complejidad, ¿no? Que es muy específico quizás de ciertos profesionales o cierta comunidad, ¿no? Que abogan, ¿no? Por esta, tú estudias lo sencillo, ¿no? Y aquí abordamos la complejidad, ¿no? O lo más profundo, esta profundidad era la palabra, mejor dicho, ¿no? sí, No complejidad, me estoy yendo por otro lado. Entonces, sí, no se utiliza de forma que pueda ser tergiversada, ¿no? Y que puede, digamos, ser una afrenta, ¿no? Quizás para los continuos avances que hay desde la psicología, de otras ciencias, ¿no? Eh, y bueno, ahorita retomando un poquito con el tema de Vygotsky, ¿no? Incluso me has hecho recordar el, la publicación en el blog del liceo sobre materialismo dialéctico, ¿no? Me viene ok. este gráfico que hay, ¿no? Sobre si la psicología entra en una ciencia social, ¿no? Estudiando temas más colectivos, ¿no? O está más cerca quizás a una ciencia natural o una ciencia de la salud, ¿no? Quizás, no sé Sí. si hay una última palabra aquí en este en vivo, pero sería interesante también leer los comentarios, ¿no? Claro, ¿Qué claro, opinan? no, ¿Para ahí no dónde se fue. van, no? Yo creo Sí. que, yo creo que como hay muchas psicologías, y no me refiero en el sentido del artículo fundacional del trabajo del profesor Emilio Rivera, sino en general me refiero a psicologías como ahorita, ¿no? O sea, objetivos con los cuales te interesa la conducta humana, generalmente. Ajá. Entonces ahí es donde nos ponemos ahí, por eso puedes ubicarla en las facultades de salud o las facultades de tal, ¿no? Humanidades. Sí, o sea, de ciencias sociales, de humanidades, ¿no? Yo creo que no es más un asunto eh, gremial, entonces es un asunto Institucional. institucional gremial de los involucrados, más que un asunto en sí mismo del conocimiento, ¿no? O sea, no creo que sea. En la práctica, en nuestros países, yo creo que nunca se consolidó a la psicología como una disciplina investigativa. Creo que nunca sucedió. Hubieron muy buenos intentos, pero llegaron a mí me gusta ese término que es de manera tardía, ¿no? Como cuando hacen esas páginas de internet y dicen capitalismo tardío, ¿no? Y son muy jocosas, muy graciosas, ¿no? Porque te das cuenta cómo algún sistema ideológico o conjunto de ideas, o ideológico no me refiero a algo malo, sino ideológico es un conjunto de ideas, pero luego Claro, tratas de como lo vimos con aplicarlo. Zurich, ¿no? ¿Cómo? Como lo vimos con el libro de Zurich, ¿no? Que también considera Claro. el conductismo como una ideología, ¿no? Quitando los posibles sesgos sobre ese Yo término, estoy ¿no? más por ese lado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que continúa más una ideología, pero no en el sentido malo, sino en el sentido de que es un conjunto de ideas ordenadas, ¿no? Relativamente sistematizadas, ¿no? Pero entonces en ese sentido, cuando tú lo aplicas, es muy jocoso cuando, por ejemplo, aplicas asuntos de capitalismo, comunismo o alguna ideología, lo aplicas de una manera belicosa, ¿no? O sea, inmediatamente belicosa a tus contextos, a tus circunstancias. ¿Sí? Y creas cosas Ok. extrañas. Y por eso es Ajá. tardío, ¿no? Porque ya sucedió en tal lugar hace mucho tiempo, luego lo metes aquí y te das que encaje tal cual, ¿no? Como si fuese niñito Sí, que no, tratando de meter no el entra. cuadrado en tal. Y por eso hay mucha gente mucho más brillante que yo que hace esos memes en las cuales te ponen un montón de situaciones donde son, pues, o sea, no, algo como que algo no cuadra, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no? Yo creo que siempre lo tomo en las clases que damos dentro de la asociación. Creo que el mejor ejemplo es el de,
los protocolos. Entonces, el contextualismo funcional o las terapias contextuales, psicoterapias contextuales para ser más precisos, nacen como una rama contestataria a las psicoterapias cognitivas conductuales manualizadas o protocolizadas. Eh, entonces, pues, porque los sistemas de salud norteamericanos eran muy, muy cuadriculadas, ¿no? Sí, muy cuadriculadas. Porque ahí había un montón de cosas que hacer y tenías que ceñirte mucho al mal. Yo creo que eso está mal, yo creo. En ese contexto, yo creo, pues claro, pues no, o sea, En un contexto no. de sistema de salud, pues es necesario incluso. Sí, pero ya con un exceso, en el caso norteamericano, ahí viene, yo no vivo en Norteamérica. O sea, eso lo sé por los libros donde lo Ujú. señalan y me parece que sí hay cosas quizás muy excesivas, ¿no? Sí, muy excesivas, ¿no? Hay un documental sobre, creo que de Moore, no es tampoco mi documentalista de referencia, pero él habla, hay un documental sobre el sistema de salud, solo le recomiendo que lo vea. Y hay muchas situaciones muy extrañas con el sistema de salud norteamericano y que justamente por qué sucede este tema de la sobre especificidad y la manualización. Entonces, las terapias contextuales, psicoterapias contextuales significó para Estados Unidos, los americanos, los gringos, significó un respiro para volver a los principios terapéuticos, que era mucho de los asuntos de los 50 previo al auge de los sistemas de salud, de los seguros. Entonces, tenías las vertientes humanísticas, las vertientes existencialistas y también algunas vertientes de terapia de conducta, ¿no? Que teniendo que querían recuperar, ¿no? Volvamos a la psicoterapia Great Again, ¿no? O sea, volvámonos a los principios. Entonces, pero entiendo esa discusión, la entiendo. Claro. Ahora, si tratas de meter esa discusión al ambiente latinoamericano, creo que algo no cuadra, ¿no? O sea, yo no conozco mucha gente que diga, oh, yo sí me atiendo todos los días, no, todas las semanas en un sistema de salud eficiente, sumamente riguroso, sistematizado, en la cual todos tengamos el derecho y estemos buscando siempre tener más y más servicios de salud. No, yo tengo que ir a pagar a un médico por fuera a que me atiendan y que a ver si me dan una buena atención. Y es casi un sorteo, ¿no? Por la cantidad de títulos que no valen nada, que no te dicen nada. O sea, tú no puedes confiar en un título. Ujú. Entonces, yo creo que ahí es un contextualismo tardío, ¿no? Porque pues, estamos trayendo una discusión a un contexto donde todavía no pasó ese auge de las terapias cognitivas conductuales de una manera protocolizada, manualizada, sumamente entrenada las Ujú. formaciones sobre protocolos y todo ello. Creo que eso es mentira, es una gran mentira. Entonces, no sé qué tan pertinente sea traer esa discusión al ámbito de América Latina. Y ese es un ejemplo, ¿no? O sea, obviamente es un ejemplar. Hay muchos más casos similares, ¿no? Hay muchos más casos donde sucede lo mismo, ¿no? Que es un poquito jocoso, como digo, ¿no? Donde tratas de colocar una discusión, ¿no? Que quizás no es la... no tiene las condiciones como para ser aplicables, ¿no? O sea, esa O discusión no que se puede pierde, aplicar. digamos, justamente este objetivo, ¿no? O se desvirtúa más que nada, ¿no? Al intentar adaptarlo a este contexto, ¿no? Sí, porque no, ¿Qué no es lo cumple los que, requisitos, ¿no? claro, y es lo que ha venido ocurriendo? Siento. Sí, 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 o Mi sea, yo palabra diría no que es ley, o sea, pero sí. o sea, y en todo, ¿no? Eso ese es el asunto, ¿no? Y eso amerita que todos, volviendo a lo que traía sobre la mesa, ¿no? Este asunto de ciencias sociales o esto, volvamos a revisar un poquito históricamente de dónde nace esa discusión y para qué nace esta discusión, sobre todo, para ver si puede ser traída de una manera adecuada o si hay las mismas condiciones como para poder tener una respuesta en nuestros países y que sea práctica, ¿no? O sea, una respuesta que sirva. Sí, eso de eso que sirva, ¿no? Porque pues de ahí, o sea, es que alguien te dice, sí, yo tengo las razones.
Yo creo que la versión más con la cual yo no soy tan conocedor en el campo de la epistemología, pero yo creo que yo me quedo más que todo con la versión de la reflexión del profesor Telmo Peña. eh, que para mí es un tipo muy, muy interesante en ese caso, sobre todo porque él trabajó en Colombia y creo que Colombia tiene mucho más parecido con Perú en las condiciones institucionales de la educación superior que, por ejemplo, con México. Entonces, yo creo que ahí sus reflexiones son, y las discusiones que él propone son muy aplicables al asunto. Y una de sus reflexiones es que quizás la discusión más relevante es sobre pregrados profesionalizantes o pregrados generalistas, ¿no? Sí, entonces esa es la discusión más que otra cosa. Es decir, que el pregrado de psicología sea un pregrado generalista en el sentido de que sea como un panorama de lo que se hace en psicología, las grandes variedades de psicología, no por corrientes o esa clase de cosas, Claro, sino más bien de sí, lo que los psicólogos hacen a lo largo de todo el mundo, generalista, y una muestra de cada uno de esos asuntos generalistas de que se, porque, y luego pasar a los posgrados, pasar esto. Ese él lo pone sobre la mesa, y no tiene una respuesta, él lo pone sobre la mesa. Él dice, es esto, o somos generalistas o podemos ser profesionalizantes desde el primer momento, ¿no? ¿Qué significa profesionalizar en el primer momento? Es, bueno, es restringir la gran constelación de posibilidades profesionales a una y claro. dedicarse a eso, ¿no? Y que ese posgrado, desde pregrado sea, desde pregrado que había, sea sobre un tema muy específico y que desde el primer momento hagas lo que vas a hacer profesionalmente. O sea, eso significa profesionalizante. Y yo creo Y que creo esa que es eso la se intentó discusión. acá, Sí, se cuando, intentó. cuando te direccionaban a una especialidad, ¿no? Y te salías con tu mención, ¿no? Ujú. Ahora ya no lo veo mucho, la verdad. En su momento sí estaba, pero ahora ya no lo veo mucho. Sí, Creo el que problema está. con eso es que no hay una gran conceptualización de qué es esa profesión, a qué es lo que vas a hacer. Y yo creo que la más clara, pues es un caballito de batalla que yo tengo, que es la más clara, es la de psicoterapia, ¿no? La O clínica. sea, Ujú. sí, o sea, y ni siquiera, yo diría, muchos psicólogos clínicos que no necesariamente son psicólogos ni clínicos, sino son profesionales de psicoterapia, ¿no? Porque al menos, lo digo por la historia, ¿no? Un psicólogo clínico no solamente le interesaba la psicoterapia, sino de un campo del conocimiento sobre el comportamiento anormal. ¿Sí? Y el estudio del comportamiento anormal. Y es obviamente una especialidad de la psicología. El Y también problema es sería de que, individual, porque algo ¿cómo? es clínica, ¿no? Y también sería individual, ¿no? Claro, individual, clínica individual. Claro. Entonces, pero ¿qué tanto eso sucede, no? O sea, yo creo que el interés de gran parte de la población, porque yo a cada momento yo en mis clases, en las actividades de la asociación, en las otras actividades que tengo, pues la gran mayoría tiene un interés en la psicoterapia, entonces mejor es sincerarse directamente y crear un posgrado, crear un pregrado, como creo que hay alguno en México, por lo que un colega nuestro que nos lo había hecho llegar, que existe un pregrado aquí en México, pero también en el caso, pues sí, que se comience a hablar de psicoterapia, ¿no? Y como tal, y yo les aseguro que va a suceder lo mismo que pasó con estadística y matemática, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánta gente estudia estadística y cuánta gente estudia matemática? Entonces, bueno, pues, igual que pasó con ingeniería y con física, ¿no? ¿Cuánta gente estudia Ujú. física y cuánta gente estudia ingeniería? Y entonces sí, pero eso va a hacer que la Facultad de Psicología se desmorone y que sea menor. Bueno, pues, pero está siendo honesto con la gente. O sea, eso me parece muy importante, decirle a la gente honestamente a qué se va a dedicar fuera. Y alguien tiene esa responsabilidad, ¿no? Que no soy yo, ¿no? Obviamente. O sea, es esa gente que está a cargo, ¿no? ¿A qué se va a dedicar fuera? Porque,
la gente de nuestros países, y les hablo por un título personal también, estudiamos con la ilusión del ascenso social, de la movilidad social. No Ujú. estudiamos estrictamente por gusto, ¿sí? Estudiamos con una Claro. esperanza de movilidad social, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo me voy despidiendo, tengo otra actividad. No sé si José Ah, tienes ahí unas palabras excelente. finales. Ah, pues sí, ¿no? Me parece que considerar esto de las profesiones es un tema muy abierto y un tema que podemos seguir y seguir. Y también coincido, ¿no? Creo que es la típica pregunta de pregrado, ¿no? Cuando los profesores dicen, ¿por qué elegiste esta carrera? Y bueno, hay una gran mayoría que es porque ha tenido alguna experiencia de psicoterapia o alguna problemática de salud mental. ¿No? Entonces, hay una expectativa directamente relacionada a la clínica, ¿no? Ya a título personal diría que hay personas que también se orientan a otras especialidades, quizás por aspectos más económicos, ¿no? O más de estabilidad, ¿no? Pero no necesariamente por un interés de investigación, ¿no? Y hacer una distinción allí a nivel de formación sí, sí ayudaría, sí, sí colaboraría mucho, ¿no? Hasta cierto punto en cómo está el sistema ahora, ¿no? Porque luego se tendría que ver el tema de la demanda laboral y la institucionalización también de los puestos, ¿no? Porque hay mucha informalidad y no hablo en el sentido tradicional como lo entendemos, sino en el sentido de que no hay una estratificación adecuada, al menos a mis ojos, de la posición laboral del psicoterapeuta, de los centros, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso Claro, también pero es otro el largo tema es camino. que ya o sea, ya hay formas para hacer eso, Uh -huh. solamente que hay muchos intereses involucrados. Ah, Entonces, también. cuál es la solución? Que las universidades tengan la obligación de investigar sobre las Uh -huh. bolsas de trabajo, las oportunidades laborales de cada una de las cosas que enseñan. No digo que Uh se -huh. cierre lugares, yo creo que yo he sido víctima de que No, se cierre un lugar, ¿no? Entonces, entonces no me digo, pero que la gente esté informada, porque es un uh -huh. servicio, es un derecho la educación, pero también es un servicio, no es incompatible que sea un servicio y un derecho. Entonces la gente o las personas, un ciudadano tiene el derecho de decir, bueno, yo voy a dedicar estos 5 años de mi vida. ¿Cómo está la situación respecto a eso que voy a estudiar? Sí, entonces ojo eso, con lo que hablamos al inicio, ¿no? Un estudiante más maduro o que ya viene de otra formación, ya tiene esa noción, ya sabe a lo que se está metiendo o qué expectativa tener, ¿no? E incluso su primera formación es la que le sirve de sustento y la segunda es la que hace quizás por el interés genuino. exactamente, Sí, exactamente. sí, sí. Bueno, José, muchas gracias. Ya estamos Igual, acabando. Igual, gracias a todos los que nos han podido acompañar y esperamos un verlos gusto. en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Listo.